Queridos amigos y hermanos en Jesucristo, primero que todo, feliz sábado. Quiero compartirles una reflexión que estaba pensada entregarla durante el día, pero por distintos motivos, el día viernes para mí es sumamente difícil. Tengo cualquier cantidad de trabajo, pero también tengo la bendita esperanza de llegar a este precioso momento en el cual Dios me otorga relajo, paz, la oportunidad de reflexionar junto a la familia, de reunirme junto a mis hijos y mi compañera, sin ninguna otra preocupación que la de disfrutar un momento agradable delante de la presencia de mi Dios, agradeciéndole por todo lo que ha hecho por nosotros, porque sé que en cada uno de los días de la semana ha estado junto a mí, ayudándome a tomar las mejores decisiones, enseñándome a entrar en la obediencia poco a poco, porque este es un camino largo, un camino que nos debe conducir a la santificación, la meta final de todo cristiano, para algún día poder ver cara a cara a nuestro Salvador. Lo prometido es deuda, por lo tanto, la idea es compartirles al terminar esta semana y comenzar este santo día sábado una reflexión respecto de la paciencia, pero no la paciencia momentánea, no la paciencia en actividades o frente a situaciones en particular, sino una paciencia más profunda, una paciencia que nos lleve a entender que Dios tiene un propósito para nuestra vida, el cual nosotros no podemos visualizar a corto plazo, y ese propósito debe cumplirse. Debemos dejarnos utilizar por Dios para que ese propósito sea cumplido en nosotros y así la gloria de Dios sea manifiesta delante de los hombres. Y nosotros reconocer también a través de nuestra vida el cumplimiento de ese propósito para alcanzar la recompensa establecida en la Escritura para aquellos que deciden vivir conforme a ese propósito. Vamos a comenzar con algunos ejemplos. Ejemplos hay montones a través de la Escritura. Tenemos primero, ¿cierto? Si analizamos rápidamente, Moisés, por ejemplo, 40 años en el desierto para cumplir un propósito, liderar al pueblo de Israel desde Egipto, desde la esclavitud, a la tierra prometida. Sin embargo, lamentablemente, Moisés no pudo terminar de cumplir el propósito a cabalidad. Sin embargo, el hombre estuvo 30 años en el desierto, sufriendo con un pueblo duro de cerviz, en pos de cumplir ese propósito. Paciencia a toda prueba. Tenemos a Noé, más atrás. Por ejemplo, 120 años predicando el castigo que venía para la humanidad. 120 años para que se cumpliera un propósito establecido por Dios, entregado para él. Vamos a leer 1 Samuel 16:6 y vamos a empezar a revisar rápidamente algunos ejemplos de paciencia y de cómo varones a través de la Escritura nos demuestran la paciencia a lo largo de su vida, teniendo la certeza, la seguridad y la tranquilidad de que el propósito establecido para ellos en algún minuto se iba a cumplir. Partamos con 1 Samuel 16:6 y vamos a ver el momento cuando el profeta Samuel acude a la casa de Isaí, padre de David, para ungirle. Dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Este es el primero de los 7 hijos de Isaí. Y están pasando los hijos de Isaí delante de Samuel, porque este Samuel está buscando a quién es el ungido por Dios para ungirle él también como rey de Israel. Esa es la orden que lleva Samuel. Y dijo de cierto delante de Jehová, estás ungido, al ver al mayor. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel,
el cual dijo, ni a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí a 7 de sus hijos delante de Samuel. Mas Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿están aquí todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Si bien es cierto, en esta historia, en este pasaje bíblico, no se menciona la edad de David, pero por la actividad que estaba desarrollando, el cuidar las ovejas en el campo, y por el no ser considerado entre los hermanos que vinieron delante del profeta Samuel, se calcula que David debe haber tenido entre 12 y 17 años, no más que eso. Sin embargo, vamos a ver, 2 Samuel 5:1, dice, entonces vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo, he aquí nosotros, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras quien sacaba y metía a Israel. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. 30 años tenía David cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Lo que quiere decir que si David tenía entre 12 y 17 años, dejémoslos en la mitad, un promedio, 15 años, y fue coronado rey a los 30 años sobre la tribu de Judá, luego reinó 7 años reinó sobre Judá, y luego 33 sobre Israel, quiere decir que en promedio esperó para que el propósito de Dios, el ungimiento como rey de Israel a los 15 años hasta los 37, 33 años, son prácticamente casi 20 años de espera para que se cumpliera cabalmente el propósito de Dios para su vida. Y David esperó pacientemente. De esa paciencia estamos hablando. Él entendió que el propósito de Dios para su vida algún día se cumpliría. A pesar de las pruebas, de las dificultades, esperó pacientemente. Hechos 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase alguno de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Este es el momento preciso en cuando el apóstol Pablo, Saulo en ese entonces, es visitado por Jesucristo y se produce su conversión. Este es el momento de su conversión. Vamos ahora a Gálatas 1, versículo 13 en adelante. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de que años atrás, en Galacia está hablando ahora, años atrás él en Israel perseguía a los primeros cristianos. Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
y que adelantaban el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Está recordando cómo él, en capacidad, era superior a muchos de sus contemporáneos en Israel. Mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, él comprendió que había sido llamado con un propósito. Fíjese bien lo que está diciendo, desde el vientre de su madre, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Este era su propósito. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Y permanecí con Pedro 15 días, mas no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Jesucristo. Solamente habían oído decir, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. El apóstol Pablo, luego de su conversión, se fue a Arabia, y después de 3 años regresó a Jerusalén, con una intención. La intención del apóstol Pablo aparentemente era hacer entender el plan de Dios para los gentiles y cómo esta predicación debía ser comprendida también en Israel. Pero no fue así. Este fue siempre su deseo aparentemente. Sin embargo, después de 3 años trató y no lo consiguió, así que se volvió a ir al extranjero. Y Gálatas 2.1 continúa. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y subí por revelación y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles. Queridos, 17 años después de su conversión, prácticamente 20 años, esperó el apóstol Pablo para poder, y una vez de haber cumplido el propósito entre los gentiles de la predicación del evangelio de Jesucristo, pudo regresar a Jerusalén para hacerles entender también y compartir con ellos el propósito que Dios tenía para su vida, el plan de salvación, el diseño que Dios tenía para los gentiles, para que pudieran entrar por la gracia, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, al conocimiento entregado originalmente al Israel antiguo. Esto, queridos, es paciencia. Esta es la verdadera paciencia, de esta paciencia de la que le estoy hablando. Entender que Dios tiene un propósito para su vida como para la mía, pero que no funciona en los plazos que nosotros creemos, ni de la forma que nosotros esperamos. Es una vida de cumplimiento de un propósito, porque el apóstol Pablo, luego de cumplir su propósito, regresó al punto de partida, habiendo cumplido su etapa de predicación, de proliferación del evangelio. Y allí terminó. Lucas 2:42. Veamos el ejemplo de Jesucristo. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos, la familia, con sus padres, Jesucristo y sus padres, a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, a celebrar la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplieron los días, regresando ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Jesucristo se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Y pensando que estaba en la compañía, es decir, en el grupo que iba de retorno a su hogar desde Jerusalén, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se asombraron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así?
He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesucristo, a través de esta historia, nos demuestra, queridos, que Él conocía su propósito ya a los 12 años. De lo contrario, esa respuesta no hubiera sido tal. Ya sabía cuáles eran los negocios para los que se encontraba en este lugar. Juan 18:37. Pilato entonces le dijo, ¿acaso eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. A los 12 años él ya sabía cuál era su propósito. Y ahora lo vemos frente a Pilato a los 33 años. Recuerden que Jesucristo hoy sabemos que comenzó su ministerio aproximadamente a los 30 años y lo terminó prácticamente a los 33. Por lo tanto, esperó 20 años pacientemente para iniciar y terminar el propósito, para llegar a este momento y aclararle a la humanidad que para esto Él había nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. De esta paciencia les hablo, queridos. Y me gusta mucho citar al apóstol Pablo, puesto que él es quien nos trae al conocimiento de la verdad de Jesucristo, de la verdad de la ley de Dios, de la verdad de las instrucciones que Dios establece para la vida del cristiano, de aquel que quiere entrar en la verdadera obediencia, que quiere servir a Dios a la manera de Dios, no a la manera diseñada por el hombre. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, 16 dice, no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea, no nos cansemos, no nos agotemos, está diciendo el apóstol Pablo. Independientemente de que este hombre, el exterior, el que nosotros vemos, se vaya envejeciendo, desgastando, pero el interior, dice, no obstante, se renueva de día en día. Si nosotros nos mantenemos en esta paciencia, en este tipo de paciencia, dejando obrar a Dios a través de la obediencia nuestra, poniéndonos a su disposición, obedeciendo a sus instrucciones, a su diseño perfecto, para ser utilizados por Él en el cumplimiento de un propósito que hoy no entendemos, nuestro hombre interior se va renovando. El exterior va envejeciendo, pero el interior se va fortificando cuando estamos dentro de ese cumplimiento de propósito. Porque nuestra leve aflicción, continúo con 2 de Corintios capítulo 4, 17, la cual es momentánea, es decir, todas las pruebas, dificultades que nosotros podamos tener hoy, son leves y son momentáneas. Esta, dice, produce en nosotros un inmesurable y eterno peso de gloria. Es decir, todas estas pruebas, estas dificultades, son para producir en nosotros la gloria, el aumento de esa gloria que veremos cuando alcancemos el propósito por Dios establecido, cuando lleguemos a la meta. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven, todo esto que nosotros podemos percibir con los ojos carnales, ver con los ojos carnales, son temporales. Mas las que no se ven, las que el hombre común, el carnal, el natural, no puede ver, estas son temporales, estas son, eternas. Y traigo a la memoria a Moisés, quien se mantuvo durante todos esos años en paciencia, en pos del cumplimiento de su propósito, como viendo al invisible, dice la Escritura. Esas son las cosas que no se ven. Cuando nosotros aprendemos a caminar por fe, a vivir en la obediencia, recuerden lo que les he compartido en otros videos, la fe es el motor de la obediencia.
Usted no puede decir que tiene fe y no obedecer a la ley de Dios. Esa fe es muerta, no ha producido acción, no le obliga a moverse a la obediencia. Cuando usted dice tener fe y se mantiene en su zona de confort, en la zona que a usted le acomoda, en desmedro de la obediencia a lo que yo llamo el paraguas de instrucciones, pues estas son la protección para todo cristiano, para que usted pueda alcanzar la seguridad y el éxito a la manera diseñada por Dios. Cuando usted no se mueve de su zona de confort y no quiere cambiar su estilo de vida para vivir en obediencia a estas instrucciones, esa fe no ha producido obediencia. Por lo tanto, ni siquiera conoce lo que es la paciencia. Es duro, pero la verdad, queridos, es duro. La verdad es dura, la escritura es dura, tiene esa cualidad, esa capacidad, tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo del corazón del hombre, escudriñar en el espíritu y en el alma del hombre. ¿Pero para qué? Para conducirnos a la obediencia, para mejorar aquello que está mal en nosotros. La escritura, la palabra es dura, no para hacernos daños, sino para hacernos crecer, para conducirnos al entendimiento de la voluntad de Dios. Romanos 8:24, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, nada de lo que nosotros podamos ver es esperanza. La que no se ve, esa es la esperanza. Pues lo que uno ve, ¿para qué esperarlo si ya lo vemos? Romanos 8:28, nos saltamos al 28, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Queridos, Dios tiene un propósito para nosotros. Debemos aprender a conocer ese propósito. Cuando nos ha llamado es porque tiene un propósito para nuestra vida. Y a través del conocimiento de la Escritura podemos aprender a diferenciar el éxito de la bendición. No es lo mismo. El éxito lo podemos alcanzar humanamente. La bendición de Dios es muy superior al éxito humano. Cuidado, tenemos que aprender a discernir la diferencia. Que hayamos alcanzado el éxito en una área de nuestra vida no quiere decir que sea la bendición de Dios. Ese ya es un tema mucho más profundo. No nos vamos a apartar de este. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La Escritura es hermosamente armoniosa. Es perfecta. A mí me gusta siempre recordar que es inerrante, no contiene errores, es para siempre, es eterna, porque Dios es perfecto, es eterno, es inmutable, Él no cambia de parecer como nosotros. Él no se conduce ni se mueve donde le conviene, sino de acuerdo al propósito diseñado por Él desde la fundación del mundo. En ese espacio se mueve en relación a nosotros. Entonces, debemos aprender que con paciencia podemos gloriarnos en las tribulaciones, en las pruebas. Sabiendo esto, nos dice el apóstol Pablo, que las pruebas, las tribulaciones, las dificultades producen en nosotros la paciencia, porque es toda una vida la que tenemos que esperar pacientemente para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Y esta paciencia, queridos, produce prueba, es decir, forja nuestro carácter. Y una vez que se ha forjado nuestro carácter, lo que se produce es la comprensión de la esperanza, entendiendo que la esperanza es verdadera, es superior a todo lo que nosotros aquí
podamos alcanzar a corto plazo. Quiero dejarles con la reflexión en definitiva, queridos, de que en pos del cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida, debemos entender que nuestros pensamientos son distintos a los de Dios, que nosotros, como hemos revisado, miramos cosas muy distintas a las que Dios observa. Y la única forma de que nosotros podamos comprender que el propósito de Dios para nuestra vida alcanza toda nuestra vida es a través del conocimiento de su palabra, es a través de caminar en la obediencia de la misma manera diseñada por Dios desde la fundación del mundo, de la misma manera diseñada por Dios para el Israel antiguo, de la misma manera enseñada por Jesucristo al Israel antiguo, de la misma manera imitada por el apóstol Pablo de Jesucristo, y llevado ese ejemplo a nosotros los gentiles, no de la manera enseñada por hombres, separada de la Escritura, que es la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Queridos, cada vez que nosotros vivimos en desobediencia a la ley de Dios, estamos viviendo en oscuridad. Pongamos atención a la Escritura. Repasémosla día tras día. Aprovechemos estas paradas, como le llamo yo, en la vida cotidiana, en la vorágine de la vida cotidiana. Aprovechemos estas paradas establecidas, diseñadas por Dios, para que nos reunamos con Él, para que le escuchemos atentamente, para que el conocimiento de Dios inunde nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente tan ocupada, tan ajetreada, pero que Dios ha diseñado estos momentos especiales, este santo día sábado maravilloso, tiene un propósito. Toda la ley de Dios tiene un propósito, toda la enseñanza de Dios tiene un propósito, y los ejemplos de los hombres de la antigüedad y de Jesucristo mismo tienen un propósito: revelarnos la forma de vivir del cristiano para alcanzar con paciencia el cumplimiento del propósito para su vida, el cumplimiento del propósito de Dios para glorificar su nombre delante de los hombres. Que Dios les bendiga, queridos. Deseo que tengan un feliz sábado y que sean fortalecidos y guiados a la verdad desde la perspectiva divina. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado.